Aquellos que nos visitan también por primera vez, le damos la bienvenida y queremos saludarlos a la salida, presentarnos, así que en este día de invierno, ¡ay! Hace frío. ¿Cuál es la sensación de usted cuando se tiene que levantar temprano para ir al trabajo? ¿Sale eufórico como un gol? ¿No? Entre salir de la frazada al hielo del Polo Sur. Pero bueno, gracias a Dios que viene el invierno, porque al final no nos gusta nada, ¿no? Estaba hablando con una hermana que dice, no, a mí no me gusta el invierno, a mí me gusta el calor, pero tuvimos un verano complicado. Así que bienvenido el frío. Amén. Cuando hablamos ahí de paternidad lubricada con gracia, nos referimos, porque uno dice, yo vengo a aprender la Biblia acá y van a hablar de lubricante. Nos referimos a el rozamiento que hay entre las piezas. En la paternidad hay rozamiento, ¿no? Hay rozamiento. Porque acá tuvimos una escena muy emotiva, pero también hay roces en casa. Esa es la otra cara de la moneda. Y es normal, porque claro, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, claro, las cosas de la lucha del hijo y los problemas de la hija y que se descargan en el hogar, ¿sí? Lo que le pasa en la casa, lo que le pasa en el estudio, y el padre que viene del trabajo y se necesita lubricante, ¿sí? Porque el lubricante es esa técnica, esa sustancia que se pone para reducir el roce, ¿sí? Evidentemente, cuando uno pone lubricante, ¿sí? Sobre todo ahí en ejemplo que damos en el tema del automóvil, eso como que eso va reduciéndose. Y nosotros queremos hablar, como venimos hablando, de la gracia como el lubricante que debemos colocar para que nuestra vida pueda, en las relaciones familiares, en la paternidad, puedan ser llevaderas, exitosas, plenas. La Biblia dice que el Señor es compasivo y lento para la ira, como muchos papás, y grande en amor. Otra traducción dice compasivo y lleno de gracia. Entonces, todos los padres que estamos acá, los que van a ver esto también, tenemos que estar con esas características ahí, especialmente tener esa gracia para lubricar la relación. También los hijos tienen que tener esa gracia para lubricar la relación. Cuando hablamos de gracia, hablamos del favor de Dios, de la capacidad amorosa que Dios tiene, del interés que Dios tiene para que nosotros tengamos una vida mejor. La gracia es ese lubricante que nos da el Señor cuando nos perdona, cuando nos ama, cuando nos rescata de los errores, cuando nos escucha y no lo merecemos. La gracia de Dios es esa disposición plena y de gracia, de actitud plena e interesada en todo lo que a mí me está pasando. Por eso, cuando hablamos de Jesús, hablamos que Él tuvo una actitud de gracia. Jesús era atractivo para las personas que vivían en situaciones de inmoralidad extrema y también para los niños, cuando en esa época los niños no eran populares en las casas. Jesús era atractivo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de gracia y de verdad. La palabra gracia también se aplica a palabras hermosas. Esta persona tiene gracia. Palabras hermosas. La comunicación en la casa, verbalizar. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, o exhortando al hijo, ¿cómo lo hacemos?
tiene que haber gracia. Es decir, favor, disposición, atractivo, palabras llenas de gracia, es ese lubricante que nosotros tenemos que tener para que la vida en el hogar sea una vida cristiana, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la gracia, no tenemos ningún problema en comprender la gracia en el sentido de la salvación. Todos acá, o la mayoría de los que estamos acá, sabemos que cuando vinimos a Cristo, nos arrepentimos, ¿sí? Abrazamos al Señor como nuestro Salvador, el Señor perdonó todos nuestros pecados. Por gracia sois salvos. Nos perdonó. No tenemos problema con el pasado. Tampoco tenemos problema con el futuro. Es decir, cuando hablamos del futuro sabemos que va a haber calle de oro, mar de cristal, pleno reposo. Estoy cantando un himno. ¿Sí? Ahí. Muchas veces que muchos nos queremos ir para ahí, después de ver el noticiero. ¿Sí? Pero el futuro no tenemos problema. Sabemos que vamos a estar con el Señor siempre. El tema es el presente, que creemos que esto de la gracia se aplica a cosas espirituales o espiritualoides que tienen que ver con el pasado o con el futuro. Sin embargo, cuando hablamos de la gracia de Dios, la gracia, el favor de Dios, se tiene que aplicar en la paternidad. Porque nosotros somos salvos en Cristo, vamos a estar con Cristo toda la eternidad, pero en la aplicación de la paternidad muchas veces usamos la ley, el espíritu de Moisés, ¿sí? En tono, en formas de expresión, y no aplicamos la gracia. Justamente la gracia es el lubricante para que podamos tener una paternidad. Qué linda fotito. ¿Sí? Un niño que ve a un padre con los brazos abiertos. Eso es un cuadro de gracia. Padre que no le tiene miedo al hijo, es atractivo compartir con el hijo, tiene en otros momentos, cuando el hijo se equivoca, desobedece, ¿sí? ¿Qué hace el padre? La gracia. No estamos hablando de dejar pasar las cosas, no malinterpreten. Estamos hablando de tener gracia en el trato, aún en la reprensión. También está la gracia allí cuando falla. También están los brazos abiertos. También está. Estuvimos viendo la parábola del hijo pródigo. ¿Y no aprendimos con eso? También está la misma disposición amorosa que cuando el hijo hace las cosas bien. Eso es una paternidad cristiana. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que entender que nosotros amamos a nuestros hijos. Si se portan bien o no se portan bien, lo amamos igual. Pero eso el hijo lo puede malinterpretar y puede pensar. No. El riesgo de la gracia es justamente que los hijos puedan malinterpretar. Porque la gracia también corrige, ¿sí? Pero la actitud de corrección, la forma, eso es lo que estoy diciendo, tiene que haber gracia ahí. La gracia de Dios viene a un padre cuando no sabe qué hacer. Nosotros creemos como papás que nadie nació sabiendo. Esto me lo dijo una persona mayor cuando estaba en su lecho de dolor. Quedaba poco tiempo de vida. Él no fue un padre de gracia, aunque era un cristiano. Era un padre que había entendido de que a los hijos se les daba la ley de Moisés. Y no había gracia. Entonces, cuando él está ahí, está en el lecho, cuando uno se está despidiendo del mundo, relata las cosas que se equivocó. A mí me pasa eso. Entonces estaba ahí y me dice, nadie me enseñó a ser papá. Lo primero que dijo. Porque yo tenía que haber sido más amoroso con mis hijos. Y ya es tarde, me dice. Entonces,
La gracia de Dios viene a nosotros, que somos padres, cuando no sabemos qué hacer, porque estamos viviendo unos tiempos tan complejos que no sabemos cómo hacer, y las voces son tan confusas que no sabemos para dónde agarrar. Y la gracia de Dios viene cuando el padre toma una mala decisión económica o familiar o lo que sea, y mete la pata y mete a toda la familia en la misma bolsa. También viene la gracia de Dios a ese padre que se equivoca. Porque estamos recibiendo la gracia de Dios para ser buenos padres. Y también viene ahí, también viene cuando, si te pasa o si te pasó, tu hijo está pasando una etapa de dureza, de rebelión incomprensible, no sabes por qué. Y también viene gracia a tu vida, el lubricante para que vos puedas tratar esa situación con gracia. No estás solo en esto. Por eso yo dije, tenemos claro lo que es el pasado, sí, el Señor nos perdonó, nos liberó, tenemos claro de dónde nos vamos, sí, pero hoy la gracia de Dios es la misma para el pasado y el futuro. La gracia viene cuando el padre está sufriendo cosas en lugar de trabajo y viene a la casa y quiere un poco de descanso y quiere un poco de libertad y encuentra más problemas. ¿Y ahí qué hago yo? Y ahí viene la gracia. Dios está siempre derramando su gracia a los padres, para que seamos buenos padres. Evidentemente tenemos que estudiar y capacitarnos y bueno, cómo ser padre acá, y hay cursos por todos lados. Sí, está bien, está todo bárbaro eso. Así, lo tenemos que hacer. Tenemos que leer, yo leo libros para ver cómo. Pero más allá de todo eso, hoy queremos irnos con esta idea de que la gracia de Dios viene en todas las etapas de tu paternidad. Porque Dios está interesado en tu familia más que vos, y porque Él sabe que no sos capaz como padre, y por eso Él derrama esa gracia para que puedas moverte. Dejemos la ilusión o la idea de que yo tengo que ser perfecto como el otro padre que tiene una familia así, ya sabes, nos comparamos, ¿sí? Nadie es capaz. Nadie, como ese hombre que estaba ahí que me confesó esto, nadie tiene todas las cosas claras. Nadie de este lugar tiene una fuente de paciencia, de amor, de misericordia. Ninguno de los que estamos acá tiene esas cosas en abundancia. ¿O me equivoco? Estaba en el trabajo, tuve una semana re compleja. Estaba abriendo, con esto frío, venía con la llavecita para abrir la reja, pasó un pingüino, lo saludé. Estoy abriendo la reja y hay uno que me está gritando, era hora para abrir. Así arranca el día. Digo, pero abrimos 8:30. Sí, pero yo vengo de Escobar, me dice. Digo, bueno, ¿qué quiere que haga? Ya me entró a contarle de los mambos. Entonces, y me tocaba el vidrio. Y yo soy como vos. ¿Vos cómo sos? El Señor te ama, amigo. Entonces yo digo, yo estoy preparando un mensaje sobre la gracia y este hombre viene y me toca. Y le abrí ahí la puerta y lo miré. Disculpe, me dijo. Se ve que la mirada mía fue fulminada. Digo, disculpe. Me dice, tengo muchos problemas. ¿Y usted qué quiere? Yo no tengo problemas. A ver, ¿qué quiere? Si le hablé con amor. A ver, nadie tiene toda la gracia. Cualquier cosita, ¿o no? Está la Biblia ahí de cabecera, pero usted igual se enoja. Dios, dice Paul Tripp, no está trabajando para que su vida como padre sea fácil, ni predecible, ni que esté libre de luchas. Él te llama a hacer lo imposible
para que en tu búsqueda de ayuda encuentres más que ayuda, encuentres a Cristo. Lo que está diciendo acá es, Dios no quiere facilitarte las cosas. ¿Qué es lo que nosotros oramos? Nosotros oramos oraciones para zafar. Hacerle cambiar la opinión a mi hijo, que mi hijo estudie, tócale el corazón. ¿Sí? ¿O no? Buscamos los textos bíblicos donde dice, esfuérzate y sé valiente para leerle al hijo cuando tiene que estudiar. La esposa que si tenía el texto, esposas amen a sus esposos como Cristo, lo tenía acá y lo sacaba cada vez que había una discusión. Tenemos todo eso, métodos que nos sirven, pero el autor dice, todo eso Dios no quiere sacarnos de una paternidad fácil. Él lo que quiere hacer es, date cuenta que vos no podés. Date cuenta que no tenés todos los recursos en vos mismo. Date cuenta que vos no sos un profesional en la paternidad, por más libros que hayas leído. Y me tenés a mí. Esto que es simple es lo que dice el autor. Entonces, si yo reconozco que no puedo, si yo reconozco que necesito la gracia de Dios, entonces estoy en un buen camino porque justamente Dios va a derramar su gracia a las personas, a los padres que son humildes de corazón. Los padres que le dicen, Señor, tengo que aprender de vos para cómo ser padre y dame esa gracia para entender y dame esa gracia para saltar esos momentos difíciles. Dame ese aceite para lubricar cuando las cosas de las piezas están... Y el Señor viene en tu ayuda. Dios trabaja en los padres que admiten humildemente sus debilidades y corren hacia Dios en busca de ayuda. Por lo tanto, el padre no tiene, voy a usar una expresión juvenil, que caretear superioridad a sus hijos. El padre no tiene que mostrarle a sus hijos que la tiene toda segura, que la sabe toda, que es una persona que ha superado las cosas, porque el hijo ya descubrió que eso no es verdad. ¿O no? Ya lo descubrió. Entonces, ¿para qué estamos haciendo ese rol de... ¿A quién derrama la gracia? Al padre que reconoce y aún delante de sus hijos reconoce sus debilidades y sus defectos y pide perdón y pide paciencia. La verdad. ¿Por qué? Porque ahí es el Señor donde viene y derrama gracia en esa familia. Un padre que confiesa más de lo que exige. Un padre que está más abierto para pedir perdón que para tirar reglas en la casa. Y las cosas se hacen a consenso. Cuando vos pones una regla en tu casa, tiene que ser una regla consensuada con tus hijos y tiene que ser charlada. Mirá, yo cuando hablo con mi hijo, mi hijo maneja bien, pero el inseguro soy yo. Entonces, tenés cuidado cuando vas para acá, tenés cuidado cuando vas para allá. Y me mira mi hijo, ¿viste? Como diciendo, ya está, ¿viste? Y me mira. Entonces le digo, ¿sabés lo que pasa? Le digo, Facu, yo tengo mucho miedo porque tengo mucha inseguridad, pero no es porque vos manejás bien. El tema que en esta ciudad viene el Rappi, viene en contramano el que maneja la bicicleta, el otro club, ¿o no? Y las motos, sin luces, acá están confesando los padres, mirá. Entonces, yo no tengo problemas con vos, pero tengo problemas de esto. Papá, déjame, ¿me vas a prestar o no me vas a prestar? Y ahí tengo que confesar mi inseguridad. Si yo arranco y empiezo a decir, no, lo que pasa que viste cómo está yo, porque... No, hay que consensuar la cosa. Bueno, ¿a qué hora vas a venir? ¿Viste? Por esto, y por esto, charlarlo. Acerquémonos al trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir acá? Que si vos estás enojado por alguna cosa que está pasando en tu casa,
Acércate al trono de la gracia para encontrar gracia para manejar ese enojo. Si te equivocaste como papá, acércate al trono de la gracia para encontrar gracia para ser valiente y pedir perdón a los hijos. Porque hay que pedir perdón. ¿Saben la cantidad de hijos que me han dicho a mí? Nunca escuché a papá que se equivocó. Pero todos nosotros en familia sabemos que se equivoca más, pero nunca escuchamos de sus labios. Porque está esa falsa idea de que es perder autoridad. ¿Quién enseñó eso? ¿Dónde lo aprendió? En una iglesia sana no puede aprender eso. Porque la autoridad no se pierde confesando los errores, se pierde con la hipocresía, tapando los errores. Entonces, papá, acércate al trono de la gracia. Hay situaciones que no las podemos manejar. La otra vez hablando con unos padres, mi hijo se va a poner de novio con esta chica y esta chica no le sirve y se pusieron mal los padres. ¿Y qué tengo que hacer? Acércate al trono de la gracia para que el Señor te dé gracia. Después se tuvo que acercar porque la chica lo abandonó y para apoyar al hijo. Lo único que yo te pido es que vos lo ames siempre en todo momento. Y esto no lo dice una persona que tiene mucha... No tiene que ver la experiencia mía. Acá tiene que ver lo que dice la Biblia. Entonces, todos los momentos de nuestra enseñanza es la posibilidad de aprender más del carácter de Dios y acercarse más a Dios, porque Jesús está en nuestro ser. ¿Para qué? Para que seamos buenos padres. Para eso está. Él nos revela, nos muestra, nos enseña, nos señala. El Señor sabe que es difícil esto. El Señor sabe que desarrollar una paternidad con paciencia y sabiduría cuesta. El Señor sabe que hay momentos de frustración en los padres por las decisiones de sus hijos o por las metidas de pata de ellos. Sabe que hay dificultades en la casa. Sabe que nos cuesta ser lentos para la ira y grandes en misericordia. Somos rápidos para la ira y cortos en misericordia. Tenemos que aprender de la gracia de Dios para esto. Todo eso lo sabe Dios. ¿Por qué? Porque Él vino y se hizo carne y sintió lo que siente un ser humano. Usted sabe que eso es difícil. Como es difícil, el Señor está en nuestra familia. Y lo veas o no lo veas, Él está dándote los recursos de gracia para que maneje la situación. Pero solo puede obrar en los que son, como dice ahí, humildes. Porque Dios resiste a los soberbios. Dios puede hacer cualquier cosa, mucho más de lo que puedes imaginar, dice San Pablo. Mucho más de lo que puedas pedir en tus sueños más locos. El Señor puede hacer eso. Pero también dice Efesios 3, trabaja dentro de nosotros a través del Espíritu que vive en nosotros. Esto tiene que ver con moldear tu carácter, trabajando dentro tuyo. Mientras vos te acercás a la gracia, el Señor te derrama gracia y va moldeando tu vida para que tu paternidad sea semejante a la paternidad del Padre. Porque el modelo es ese. Por eso dijimos que es lento en la ira y grande en misericordia. Ese es el modelo. Tenemos que ser semejantes al modelo y tenemos al Espíritu Santo y a Jesús trabajando para que lleguemos a eso. Quiere decir que no estamos solos. Cuando estás llorando por algo que te preocupa, cuando estás solo, cuando te sentís preocupado, cuando no puedes dormir muchas noches por estas cosas. El Señor está trabajando en tu corazón y el Señor está trabajando en el corazón de tus hijos. El partido no terminó. Para que vos puedas desarrollar una paternidad sana.
Me llama la atención cuando dice la palabra que no se cansa, no desampara, no nos abandona hasta que ha completado la obra que ha empezado en nuestras vidas. Están trabajando. No estás solo, papá. A mí nadie me enseñó a ser padre. Mi padre no fue un buen ejemplo. Son todos los razonamientos que hacemos nosotros. Nada es excusa para aquel que tiene al Padre Celestial. Nada es excusa. Podemos modificar. Nunca es tarde para las cosas. Podemos cambiar. El tema es la humildad. La única diferencia que tenemos con nuestros hijos, porque nosotros tenemos luchas, problemas, tentaciones, la única diferencia que tenemos con nuestros hijos es la edad. Tenemos las mismas luchas que ellos tienen, solamente que en otra edad. Tenemos los mismos situaciones de rebeldía que ellos tienen, tenemos las mismas cosas que ellos tienen, solamente que la edad es la diferencia. Por lo tanto, yo mi paternidad no me veo como superior. Acá viene el experiente, que estamos igual, pero soy padre, que tengo al Padre Celestial que me ayuda, y derrama su gracia en mi vida. El mayor problema de los padres no son el comportamiento de los hijos, son ellos mismos que no han desarrollado la gracia de Dios en su corazón. Lo que hacen los hijos, sobre todo cuando son chiquitos y revoltosos, gracias Señor que pasé esa edad, pero ahora son adolescentes, ¿cuándo se termina esto? Cuando son chiquitos, y complican en la casa, lo que revelan es el desarrollo de mi interior, de mi carácter en Cristo. Yo a veces he escuchado a padres y a madres quejarse de sus hijos. No sabés lo que es, no sabés lo que hace, no sabés esto, quejarse de los hijos. Tus hijos revelan el crecimiento tuyo. ¿Se entiende? Entonces, en lugar de empezar a poner la mirada en el defecto del otro porque vos fuiste igual o fuiste diferente, tenés que poner la mirada en vos, en el desarrollo de un carácter como el de Cristo, si lo estás imitando en la gracia como lubricante para poder generar una buena paternidad y una buena enseñanza para ellos. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué significa él? Que Dios trabaja en nosotros para que seamos como el Hijo. Y eso no se termina. Dios trabaja en nosotros para que seamos como su Hijo. Entonces acá, para terminar, necesitamos la humildad y la gracia de Dios para asimilar los errores cometidos en el pasado y no volver a repetirlos. Necesitamos la gracia de Dios para comprender que no estamos solos en la paternidad. Necesitamos la gracia de Dios para saber que nuestro trato es clave para la atmósfera del hogar. Y necesitamos la gracia de Dios para llevar adelante hijos sanos en Cristo Jesús. El Padre trabaja en tu vida para eso y vos tenés que unirte a su trabajo. Qué bendición. El domingo pasado estuve en una iglesia, en la iglesia de Leo, donde estuvimos hablando de la gracia de Dios y me reí porque a la salida vino una señora que me dice: gracias pastor, es bueno de vez en cuando que nos muevan la mamba. Y yo hice, como dijo el hermano allá en el fondo. Entonces la miro a la hermana de otro país, me dice: perdón, yo no quise mover ninguna mamba, no sé a qué mamba ¿a qué mamba se refiere? No, le explico, que nos muevan el piso. Ah, gracias por la explicación. Yo no quiero mover la mamba, yo quiero que nosotros
entendamos que somos pecadores, que tenemos fallas, pero que Jesús está de nuestro lado, dándonos gracia para que nuestra paternidad sea sana en Cristo Jesús. Eso es lo que quiero que nos llevemos. Que este domingo lo podamos disfrutar en familia, que hagamos el ejercicio que vimos en el video. Pero yo quiero estar en un hogar donde se respira la gracia de Dios y no la condenación. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Oramos para que tu palabra dé fruto en los corazones, empezando por mi vida y la vida de mis hermanos. Y oramos, Señor, para que nuestra familia, que vos nos has dado la responsabilidad, pueda caminar en este Cristo de amor. Bendecimos a los padres en esta mañana que están aquí presentes, Señor, que ellos puedan disfrutar de tu gracia al acercarse a ese trono para entender que son comprendidos allí en ese diálogo con el Padre y reciben herramientas para su trabajo espiritual. Gracias porque vos trabajás en nuestro corazón para ser mejores y gracias porque trabajás en el corazón de nuestros hijos. El anhelo con todo nuestro ser es pedir por ellos para que ellos sean formados, sanos en la fe, en Cristo. Si hay preocupaciones en esta mañana, algún papá que ve cosas que no están bien en su hijo, Señor, dales tu gracia para sobrellevar esa dificultad. Si hay hijos que están preocupados por sus padres, dales la gracia para que puedan comprender a su papá. Que la gracia de Dios sea lubricante entre las fricciones que tenemos, para que nuestro hogar pueda caminar de una manera saludable, plena en la plenitud de Dios. En el nombre de Jesús, amén.